¿Qué detector debo comprar? ¿Qué profundidad y qué eficiencia me dará? Si esas son las preguntas que se has hecho para iniciar el hobby de la detección, este video te va a interesar. Acompáñeme. El inicio del hobby de la detección es algo que nos llena todo de emoción, pero también de dudas. ¿Qué detector debo conseguir? ¿Qué profundidad me da? ¿Y qué eficiencia voy a obtener con él? Pues realmente, amigos, son muchos los factores que influyen en esta decisión. ¿Qué detector debes conseguir? Realmente, desde mi punto de vista, el detector que más le guste, el detector que se acomode a a sus fondos, a sus recursos. Hay detectores realmente bastante costosos, muy eficientes también por el tema de la bobina como tal. Una bobina más grande obviamente da mucha más detección, mucha más profundidad. Pero hay 5 factores que necesitas saber a la hora de detectar, y que esos factores te darán también precisión en el momento de hallar de nuestros hallazgos. Entonces vamos a ver el primer factor. Sí, es cierto, el tamaño del objeto influye mucho, porque realmente si nos enfocamos en un detector de mediana capacidad, o inclusive aunque sean detectores de gran capacidad, el tamaño influye mucho. Estamos hablando de una moneda quizás en la cual puede estar a 10, 15 centímetros de profundidad. Entonces obviamente un detector, por más potente que sea, mientras sea un objeto pequeño, él no va a tener como tanta potencia para poderlo hallar. Es muy diferente a tener una moneda a tener muchas monedas, amigos. Entonces el tamaño del objeto realmente influye. Factor número 2. La forma del objeto también es un factor importante, porque realmente si estamos en la búsqueda de tesoros coloniales o de aquellos hallazgos interesantes de la época antigua, habrán formas de estos hallazgos que permitirán la señal de más precisión en la señal de nuestro equipo. Forma es uno de los factores que también son muy importantes a la hora de la detección. Vamos con el factor número 3. Orientación del objeto. La orientación del objeto también es un factor muy importante. Seguimos con el ejemplo de la moneda. Si tenemos una moneda a 10 o 15 centímetros de profundidad en esta posición, vamos a tener menos precisión en nuestro detector, así la encontramos de manera horizontal. Entonces, obviamente la moneda en esta orientación, la bobina de nuestro detector va a tener más precisión sobre el objeto que si la encontráramos de manera vertical. Vamos al factor siguiente. La clase de metal también es un factor importante a la hora de detectar. Por eso nuestros equipos, nuestros detectores tienen esa oportunidad de poder discriminar la clase de metal que vamos a hallar. Podemos ver de que hay metales como la moneda, metales como el acero, y otro metal que no tengo en estos momentos, el aluminio. Son metales que son muy conductivos, mientras que el oro tiende a ser un poco menos, por lo tanto es más difícil en los hallazgos de oro. Entonces, muchachos, clase de metal, un factor también muy importante. Vamos al quinto factor. Bueno, amigos, y como último factor importante he tomado en determinante el terreno. El terreno realmente es un factor muy importante, porque podemos observar que hay terrenos de diferente composición, algunos más mineralizados que otros, otros terrenos mucho más orgánicos que permiten también de que la señal llegue a más profundidad. Recordemos, tamaño del objeto, composición del objeto, forma del objeto y un terreno que realmente nos permita hacer una buena detección, vamos a tener hallazgos muy importantes. Recuerden que el hobby de la detección es algo que enfoca una adrenalina en la búsqueda de esos objetos pequeños que nos dan una historia, que nos cuentan un suceso, qué sucedió de ahí hacia atrás en el momento en que esa persona perdió ese objeto.
Entonces, terreno, composición, forma, tamaño, son muchos de los factores que debemos tener en cuenta. No es porque el equipo de pronto sea costoso y tenga mayor profundidad, tal vez, porque de pronto vamos a tener una tecnología mucho más avanzada, una bobina mucho más grande, pero con un detector de mediana capacidad también podemos tener objetos interesantes. Entonces, amigos, eso era todo por el momento. Estoy saludando a Detección Maulina en Chile. Un saludo para el profe Amaya, el profesor de danzas de la Casa de la Cultura. Y desde ya quiero también enviarles un mensaje a la Casa de la Cultura y todos sus vinculados de que nuestros hallazgos en el hobby de la detección van a ir a la Casa de la Cultura. Me comprometo desde ya a que todos estos hallazgos coloniales o todos estos hallazgos interesantes que cuentan una historia de nuestra región van a ser donados a la Casa de la Cultura para que haya mucho más que ver en nuestra Casa de la Cultura. Nuestro turismo tenga mucho más que observar y por lo tanto también nuestra región se siente orgullosa de toda nuestra estirpe, de toda nuestra sangre. Amigos, era todo por el momento. Se despide de ustedes David Olarte, el santanderiano. Un abrazo grande para todos. Suscríbanse, compartan y activen la campanita de notificaciones. Gracias. Chao.